Buenas noches, hoy les venimos a hablar un poco sobre la normativa de permisos de vertimiento sobre el suelo. Mi grupo está conformado por Arrieta Vergara Paola, Cobo Villalobos Michelle Andrea, Narváez Álvaro Carol y mi persona Camila Caldera. Hablaremos un poco sobre el decreto 1076 de 2015, el artículo 9 del decreto 50 de 2018 y la resolución 699 de 2021. Entonces, ¿qué es un vertimiento? Es la descarga final de un cuerpo de agua a un alcantarillado o al suelo de elementos, sustancias, compuestos contenidos en un medio líquido. De acuerdo con el estudio de la Universidad Militar Nueva Granada sobre el impacto de los vertimientos, estos compuestos están generando problemas ambientales como alteraciones en las fuentes hídricas y problemas en la salubridad que afectan el sistema digestivo, la presencia de vectores, moscas o zancudos, muerte de fauna y flora y que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos. Entonces nos preguntamos qué es un permiso de vertimiento. Y se dice que es aquel que autoriza la autoridad ambiental a toda persona natural o jurídica para que realice las descargas de aguas residuales generadas de sus actividades domésticas y o productivas a un cuerpo de agua, al suelo u a otro medio previo a tratamiento de las mismas. El decreto 1076 del 2015 hace una descripción del contenido referente al permiso de vertimiento al suelo en la normativa. El artículo 2.2.3.3.4.9 del vertimiento del suelo para aguas residuales domésticas tratadas dice que hay que tener una infiltración, sistema de disposición de vertimientos, áreas de disposición del vertimiento, plan de cierre y abandono de las áreas de disposición del vertimiento. Y para aguas residuales domésticas no tratadas, una línea base del suelo, línea base del agua subterránea, sistemas de disposición de los vertimientos, área de disposición del vertimiento, plan de monitoreo, plan de cierre y abandono de las áreas de disposición del vertimiento. Para aguas residuales domésticas tratadas, la infiltración es la medición de pruebas de infiltración a través de la tasa de infiltración. Esta es una medida de la tasa a la cual el suelo es capaz de absorber la precipitación o la irrigación. Se mide en pulgadas por hora o milímetros por hora. Las pruebas de infiltración deben realizarse utilizando un infiltrómetro o a través de pruebas de laboratorio de suelos. Los sistemas de disposición de vertimientos, diseños y manual de operaciones y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el sistema de infiltración, demostrando que el suelo es apto y cuenta con área suficiente para infiltrar el caudal generado y se cumpla con los lineamientos del RAS. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico en coordenadas magnas y sirgas, indicando como mínimo dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo, donde se realizará el vertimiento, acorde con las disposiciones establecidas en la resolución número 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda y Ciudad Territorial. Plan de cierre y abandono de las áreas de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Se debe garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial. Bueno, en los permisos de vertimiento sobre el suelo tenemos como primero para aguas residuales domésticas no tratadas. Como primero tenemos la línea base del suelo, en donde la caracterización
física, química y biológica del suelo está relacionada con el área de exposición del vertimiento. Las autoridades ambientales competentes, dependiendo del origen del vertimiento, definirán sus características a las siguientes. En la física se tiene la estructura, el color, la humedad, la permeabilidad, la consistencia, la profundidad efectiva, la infiltración, la temperatura y la densidad aparente. En las químicas se tiene el pH, el nitrógeno y el fósforo disponible, el sodio y el aluminio intercambiable, y como conforme al tipo del suelo, se determinará por parte del laboratorio de análisis la pertinencia de la realización de la razón de absorción del sodio. En la biológica se tiene la cuantificación de microorganismos del ciclo del nitrógeno, la evaluación de población de biotas del suelo, incluyendo la determinación taxonómica, el índice de diversidad, la detención y cuantificación de coliformes totales y fecales, la fracción ligera de la materia orgánica, entre otras. Bueno, como segunda se tiene la línea base, el agua subterránea. La determinación de la dirección del flujo mediante el monitoreo del nivel de agua subterránea en pozos existentes o piezómetros construidos para dicho propósito. Previa nivelación topográfica de las mismas. La caracterización físico-química y biológica del agua subterránea, con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo, del sitio de disposición en sentido del flujo y en un mínimo de 3 puntos. Dicha caracterización debe realizarse de acuerdo con los criterios que establece el protocolo del agua del IDEAM. Las autoridades ambientales competentes definen los parámetros de monitoreos en los siguientes. Como primero, el nivel freático. Como segundo, lo físico-químico, como la temperatura, el pH, la conductividad eléctrica, los sólidos disueltos totales. Y como tercero, las químicas, los bicarbonatos fosfatos, el arsénico, el bario, la demanda de oxígeno biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, la grasa y aceites, entre otros. Y por último, la microbiológica con los coliformes totales y los coliformes fecales. Bueno, como último se tiene el sistema de disposición del vertimiento, donde el diseño y el manual de operaciones y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo incluyen el mecanismo de descargas y sus elementos estructurales que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación que soporte el análisis. Como primero se tiene la modelación numérica del flujo y transporte de los solutos en el suelo, teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas y hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo. Como segunda tiene el análisis hidrológico, que incluye la caracterización de los periodos secos y los húmedos en la cuenca hidrográfica en la cual se localiza la solicitud del vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en el cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de la aplicación conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y la frecuencia de descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el agua residual doméstica no presentará escurrimientos superficiales sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento. Como tercero se tiene la descripción del sistema y equipos para el manejo de disposición al suelo de aguas residuales tratadas. Como cuarto se tiene la determinación de la variación del nivel freático con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas y hidrogeológicas. Como último se tiene la determinación y mapeo a escala de 1 en 10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado. Mi nombre es Paula Arrieta y les vengo a hablar para aguas residuales domésticas tratadas. Hay que tener en cuenta una área de disposición del vertimiento, y después la identificación base del área donde se realizará la disposición del plano topográfico, con coordenadas Magna-Circa, indicando como mínimo una dimensión requerida en los usos del suelo de las áreas y el uso actual y potencial del suelo, donde se va a realizar el vertimiento de agua residual tratada. Y esta información debe tener en cuenta unas consideraciones.
tales como un estudio de suelo a escala de detalle 1 en 5000. En todo caso, la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor detalle, de acuerdo pues con las características del proyecto. Debe también tener una descripción de los usos del suelo con base a los instrumentos de planificación del territorio e información primaria y secundaria. Que lo que busca que es identificar los usos actuales y los conflictos que también tengan este uso en el suelo y el territorio. En todo caso, la actividad no debe ser incompatible pues, con la reglamentación que viene de los usos establecidos con los instrumentos de ordenamiento territorial. Deben tener pues en base a esto. Hay que tener un plan de monitoreo, que lo que busca que es estructurar para así la caracterización del efluente, del suelo y del agua subterránea, acorde a la caracterización físico-química del vertimiento a realizar, incluyendo aún grasas y aceites, a menos que se demuestre que estas grasas y aceites no se encuentren pues, presentes en estas aguas residuales tratadas. Y si durante el seguimiento la autoridad ambiental competente identifica la presencia de sustancias adicionales a las monitoreadas durante el establecimiento de la línea base, debido pues no sea a una reacción generada por la composición del suelo, podrá y está en todo su derecho de solicitar el monitoreo de estas mismas. En este plan se deberá incluir el monitoreo de variación de nivel freático, por lo cual la autoridad ambiental competente establecerá una periodicidad garantizando así la representatividad para condiciones climáticas secas y húmedas, cuando se evidencien cambios en función pues, a la capacidad de infiltración en el suelo, así como parámetros relacionados con la calidad del suelo, se debe suspender el permiso de vertimiento. Para aguas residuales domésticas no tratadas, ¿qué se evalúa? Un plan de cierre y abandono del área de distribución del vertimiento. Plan que deberá definirse el uso que se le da al área que se utilizó pues, en la disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades estas complementadas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. El plan de abandono de los proyectos sujetos a esta licencia ambiental deberá incorporar lo dispuesto pues, en el presente artículo para el plan de cierre y abandono del área de disposición de vertimiento. El área, como dice el parágrafo 1, el área de disposición no hace parte del proceso de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas. Los usuarios de actividades sujetas a este licenciamiento ambiental deberán presentar la información de que representa el artículo dentro del estudio del impacto ambiental. Para proyectos de perforación exploratoria, por fuera pues, de campos de producción, de hidrocarburos existentes o para los proyectos de perforación en la etapa de esta explotación que están en este proceso, con base a una zonificación ambiental contenida en el estudio de ambiente ambiental del proyecto, deben identificar las unidades del suelo donde se proyecta realizar el vertimiento de esta misma. Una información solicitada en el presente artículo referente al área del vertimiento deberá también incluirse pues, en el plan de manejo específico del proyecto. Para los demás pues, proyectos, obras o actividades del sector de hidrocarburos asociadas a una explotación, construcción, operación de refinerías, transporte, conducción, terminales de, entrega, estaciones, transferencia, tratables en el artículo del estudio del impacto ambiental. Para la actividad de exploración y producción de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, no se admite el vertimiento del suelo del agua de producción y el fluido de retorno. La autoridad ambiental competente, dentro de 18 meses, contados a partir de la entrada de vigencia del presente decreto, deberá requerir vía seguimiento a los titulares de permiso de vertimiento del suelo y la información de que trata el presente artículo. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de permiso de vertimiento del suelo de que trata este presente artículo seguirán sujetos a los términos y condiciones establecidos en la norma vigente del momento de su solicitud. No obstante, la autoridad ambiental deberá, pues en el acto administrativo en que se otorga el mismo, requerir una información de que trata el presente artículo
en cuanto estime la autoridad ambiental. El decreto 1076 de 2015, que es una descripción pues contenido al permiso de vertimiento de suelos en la normativa, en artículo 223353, evaluación ambiental del vertimiento, nos indican una localización georreferenciada del proyecto de la actividad, una memoria detallada del proyecto y de la obra, una información de la naturaleza de los insumos, productos, químicos, energías empleados y requeridos en esto que son utilizados pues en la generalidad de vertimientos. Una predicción y valoración de los impactos que pueden derivarse de los vertimientos, manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento y descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar pues dicho daño al suelo. En este artículo, el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimiento. Toda persona natural, jurídica, de derecho público o privado que se desarrollen estas actividades industriales, comerciales, que generen los vertimientos en un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento de este mismo. Dicho plan debe tener un análisis de riesgo, medidas de prevención, mitigación y protocolos de emergencia y contingencia, y asimismo programas de rehabilitación y recuperación de esta misma. Ahora les voy a explicar el procedimiento para la obtención de un permiso de vertimiento. Como tal, este es un paso que se realiza casi en todos los procesos de solicitar permisos. El primer paso es radicar la solicitud ante la autoridad. Como se trata de un permiso de vertimiento al suelo, deben tener en cuenta algunos aspectos como conocer los impactos que genera el vertimiento al suelo, como también la existencia que no haya otra alternativa posible de vertimiento diferente al suelo, como conocer los usos del suelo y también la identificación y localización de los vertimientos al suelo y también sus sistemas de tratamiento. El segundo paso es que cuando la información esté completa se pedirá la autorización del trámite. Tercer paso, dentro de los siguientes 30 días hábiles, la autoridad ambiental realizará un estudio de la solicitud y practicará visitas técnicas. Estas visitas incluyen algunos aspectos técnicos como la identificación a la persona que se le otorga el permiso, la localización del predio, la obra, proyecto que se beneficiará del permiso, la descripción del lugar, las características que genera el vertimiento, entre otras cosas. Como cuarto paso, después de las visitas técnicas se emitirá un informe técnico. Para eso la autoridad tendrá 8 días hábiles. Una vez este se expida, reunirá toda la información para decidir si otorga o niega la solicitud y para esto tendrá un plazo de 20 días hábiles. Finalmente, ya otorgado el permiso de vertimiento, este tendrá un plazo no mayor a 10 años. Y finalmente se procederá al recurso de reposición según la decisión tomada por la autoridad ambiental. Bueno, el decreto 05 del 2018 hace algunos cambios y reglamenta también algunos aspectos sobre el vertimiento sobre el suelo. Entre ellos, hace un cambio en la evaluación ambiental del vertimiento, que es uno de los requisitos exigidos para poder obtener el permiso. En esto tienes en cuenta diferentes aspectos de forma detallada y ampliada para que los usuarios lo puedan comprender de mejor forma. Cabe aclarar que esta evaluación ambiental de vertimiento no es obligatoria en todos los casos. Deberá ser evaluada según las actividades que desarrollen, sean industriales, comerciales, de servicio o que provengan de conjuntos residenciales. En el caso de los conjuntos residenciales, la autoridad ambiental definirá en qué casos están obligados de presentar una evaluación ambiental y en qué otras no. En esta decisión influye la capacidad de carga del cuerpo receptor, la densidad de ocupación del suelo y también la densidad poblacional. Este decreto también tiene otro aspecto en cuenta, que es en la etapa de explotación de hidrocarburos, el área de exposición de vertimiento en el plan de manejo específico del proyecto.
Bueno, y finalmente se tiene la resolución número 699 del 2021, que aquí se incorporan nuevas disposiciones en la evaluación ambiental de vertimiento, donde se establecen los parámetros y valores límites permisibles que deben cumplir los vertimientos puntuales en el caso de las aguas residuales domésticas tratadas al suelo. Y esta es la bibliografía donde sacamos toda la información. Gracias.